¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí para hablar un poco acerca de el asunto que está sucediendo a nivel mundial con el COVID-19. Aproximadamente 80.000 personas han sido contagiadas en 50 países. Alrededor de 2.800 muertos es lo que reporta la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente titulé este video de la siguiente manera, que es: ¿qué pasaría en México si yo me infectara, por ejemplo, con el COVID-19? Y lo siguiente, ¿cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno y que muchas no se están tomando todavía? Bueno, lo primero lo estuve discutiendo con mi esposa hace unas horas. Lo comentamos y lo primero es que yo estaré en aislamiento. No sé si el gobierno tiene preparado ya que las personas deben estar en aislamiento en su casa o si las personas deben estar en aislamiento en algún lugar específico del hospital. Se ha escuchado que el gobierno está preparando ya un número de camas especialmente sí, para cuando llegue el COVID-19 a México. Eso es una. Lo siguiente es que aislarían a mi familia, en el caso de mi esposa y alguien más que tuviera contacto conmigo. De pronto empezamos a hacer el ejercicio mental y solo quisiera que ustedes también lo hicieran, de cómo se dan las cosas cuando alguien está infectado con el COVID-19. Seguramente en México aún no tenemos evidencia de que así vaya a ser, pero es una suposición. Aislarían a la persona infectada, a los familiares también los aislarían y de ahí en adelante, si la enfermedad siguiera progresando, en mi caso, en mi familia, seguiría progresando, de pronto si hubiera una recuperación, pues supongo que seguirían monitoreándome. En el caso de que no hubiera una recuperación y desafortunadamente eso me llevara a la muerte, eh, sería algo más no tan conocido. Por ejemplo, desde que aislarían al enfermo, las personas, en el caso de mis familiares, ya no lo podrían ver. Desde que no lo están viendo, solamente les darían informes de cómo va su desarrollo de salud y al final, si muere la persona, tampoco se podría tener el cuerpo, hacerle un funeral, hacerle la velación, como en el caso de las costumbres católicas. Entonces, prácticamente se debe tomar en serio este asunto, porque en el momento en que alguien dé positivo, y estoy seguro que va a pasar, yo desde que vi que en Irán había ya contagios, en Brasil de pronto en la frontera norte con Estados Unidos, estaba yo pronosticando más o menos, eh, haciendo un análisis solamente reflexivo, una semana hasta que se diera el primer caso. Hace un día yo lo comenté que hoy siendo 27, el pronóstico lo hice el 26 y dije, no el de los 7 días, sino el de 3 días. Dije, 26, 27, 28, 29 de febrero aproximadamente se estaría ya confirmando que ya está el virus en México. Ahora, el momento en que la persona fallece, las autoridades tendrían que hacerse cargo de ese cuerpo, ya sea incinerándolo, dándole un tratamiento especial. Yo no soy experto en medicina, solo tengo una idea y estoy usando lógica de qué es lo que pasaría. Ya no podrías tener ningún contacto con la persona desde el momento en que te digan está infectada y ya no puedes verla o verlo. ¿Okay? Entonces eso es muy importante porque de acuerdo a lo que se conoce en el sistema de salud, nosotros no tenemos la tecnología que utiliza China o el escrutinio tan fino de China para detener esto, y lo vimos con la influenza H1N1. Cuando había gente que iba de México a China, se les estaba tratando de manera bastante exigente, ¿sí? Pero aquí prácticamente no tenemos las fronteras limitadas.
Entonces, en cuanto a alguien de positivo, prácticamente va a ser la última vez que se le va a poder, se podría, bueno, el momento en que se interne la persona y se le empiezan a hacer estudios, de ahí en adelante ya no se le verá más. Y el tratamiento del cuerpo que se dé al cuerpo en el caso de que fallezca, ya no se le podrá tener como clásicamente lo conocemos. Otra cosa que preocupa es el número de personas que han fallecido, muchas de ellas mayores de 60 años. Algunos de ellos son diabéticos, eran diabéticos, algunos estaban inmunodeprimidos, algunos tenían algún otro asunto que les causó la pérdida de la vida. Entonces, bueno, es importante señalar cuál es el número de personas diabéticas en México, cuántas personas están, digamos que, lo suficientemente saludables para poder soportar un virus así. Lo siguiente que voy a comentar es por qué el gobierno no ha cerrado las escuelas todavía. Están esperando a que se dé el primer caso de COVID-19 aquí para empezar a tomar acciones, lo cual en mi enfoque de reducción de riesgos de desastres, el cual es un tema que he estado estudiando a profundidad los últimos 2 años y medio, 2 años por cuestiones de posgrado, deberíamos estar ya realizando eso, es decir, el cierre de escuelas, no nada más cerrar escuelas, sino cerrar escuelas, interrumpir las clases y hacer lo que China hizo hace unos días, que es que los alumnos siguen con las clases, pero por internet. Eso es muy importante. Por redes sociales se puede fácilmente dar el conocimiento necesario y llevar un grupo, sacar un grupo adelante. Lo comento porque es algo que deberíamos de cuidar específicamente cuando tenemos grupos de primaria que tienen 40 niños. Cuando en algunas universidades también tenemos grupos bastante llenos y podríamos nosotros empezar a cuidar eso. Y lo otro es importante cuidar lo que sucedió en Corea, en donde había un servicio religioso y ahí la persona fue donde empezó el contagio, ¿sí? Es decir, a la Iglesia Católica le podríamos sugerir que en sus redes sociales de cada una de las iglesias, o las iglesias cristianas o las iglesias de otras religiones, que puedan estar llevando ahí el contenido de sus temas a estudiar, que puedan, ¿por qué no abrir, es decir, poner lugares en donde puede uno ir a dejar, en el caso de una ofrenda o algo así económica, adelante, que lo pongan en la iglesia y que uno pueda pasar y depositar ahí, pero que no sea necesario estar en la iglesia. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Y no nada más en eso, en cualquier otro lugar público, cines, teatros, parques, lugares en donde puede uno estar en contacto con el virus. Hace tiempo, uno de los científicos a quien más me gusta leer y escuchar comentaba y resumía que había 3 factores, 3 que podrían acabar con la raza humana y en el que la mayoría de los científicos estaban en consenso y de acuerdo. Uno era el cambio climático, otro era el desarrollo de nuevos patógenos y otro era una guerra nuclear. Entonces estamos ahora a punto de que empiece a suceder esto en México. Estamos casi seguros que va a pasar, aunque la Organización Mundial de la Salud no sabe cómo se va a comportar esto. Hace 2 horas leí una noticia de la BBC en donde dicen: debemos de tomar medidas fuertes y restringidas y debemos de desarrollar soluciones para evitar la difusión y el contagio de las personas, evitar la difusión del virus y evitar el contagio de las personas. Hay que cuidarnos, cuidémonos, podemos hacerlo. Hay muchas medidas que en internet ustedes pueden entrar a ver, médicos, expertos, infectólogos,
toda esa rama de la medicina que es maravillosa, y uno se da cuenta muchas veces por qué, a mis luces, la medicina es la carrera más importante de todas. Es bastante importante, eh, es lógica, es, eh, es algo que debemos nosotros de poner de nuestra parte. Cuidar los contagios, cuidar los lugares públicos, que no podamos nosotros dejar fácilmente que haya un contagio, porque como lo comentaba yo, la mayoría de personas que han fallecido han sido mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, pero es vital que pongamos atención a esto. Así que, bueno, sigamos proponiendo cosas. Si alguien más de alguna otra área, medicina, leyes, ingeniería, de cualquier otra área está proponiendo algo, lo pueden comentar. Y bueno, si les interesa este video, será un gusto que dejen su comentario aquí abajo, ¿ok? Muchas gracias.